Buen día, amados hermanos. Nuevamente, sí, acá en la ciudad de Las Piedras, Carolina, Uruguay, redimiendo el tiempo para Dios, amados hermanos. Allí vemos la iglesia de la Plaza Las Piedras, ¿verdad? Vemos la torre, son dos torres, pero de acá se ve una. Vemos ese galpón grande de ladrillo allí a la derecha. Allí es la Sociedad Italiana de Las Piedras. Y estamos en la calle General Flores. Yo no sé ahora cómo se llama esta calle ahora porque la cambiaron, no me acuerdo. Y bueno, son 7:35 de la mañana. Y estamos acá redimiendo el tiempo para Dios. ¿Sí? Y qué cosa más linda, hermano, que podamos tener ese tiempo para servir a Dios, hablar, mostrarle a todos ustedes la ciudad de Las Piedras, mientras le vamos hablando del amor tan grande de Jesucristo, ¿no? Tan grande el amor de Dios, hermano. Como hablaba recién en el otro video que hice, reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad?, le entregaron la tierra a Satanás. Dios le había entregado la tierra que se señoreara de todo, ¿verdad? Y cuando Satanás engañó al hombre y a la mujer, automáticamente la tierra pasó en manos de Satanás. Es el príncipe de este mundo. En Mateo 4 vemos cuando Jesús fue tentado por Satanás, Satanás le dijo que si postrado lo adorare, le daría todos los reinos de la tierra. Entonces ahí nosotros vemos claro cuando Jesús dice que el príncipe no tiene nada que ver en él, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender y comprender que en el mundo espiritual, ningún ser humano pudo vencer en el espíritu a Satanás. Satanás es espíritu, ¿verdad? Pero Cristo, que fue el que nos formó, el que nos hizo, ¿sí?, viene en forma de carne para vencer a Satanás en forma de carne. Y para vencer, ¿sí?, tenía que ser el Cordero de Dios, y morir y resucitar para vencer a Satanás. Y eso fue lo que hizo Jesús, amados hermanos, ¿verdad? En forma de hombre, se despojó de su gloria, se despojó de ser Dios, nació en el vientre de María y como hombre vence a Satanás. Como hombre vence a Satanás, por lo tanto resucita el tercer día y el libro de los decretos que había contra nuestras vidas, dice que fue clavado en la cruz y él allí nos libertó. Ahora, tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios te da libre albedrío, a ti y a mí. ¿Sí? Si tú quieres seguir a Jesús, eres tú el que decides. Si quieres seguir el rendimiento de este mundo, ¿verdad?, que está bajo tiniebla, tú lo sigues. Ahora, tú eres parte de la creación de Dios. Pero hijos de Dios son todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Y hay una gran equivocación, aún por esa iglesia que nosotros vemos ahí en la plaza, ¿no?, que dice que son todos hijos de Dios. No, todos no son hijos de Dios. Dicen, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra, quiere decir que si yo no honro al Hijo, no honro al Padre. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiero explicarte? Que tú nunca aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero hoy estás escuchando la palabra y estás entendiendo por qué Cristo fue a la cruz, murió y resucitó, ¿sí? Y estás entendiendo que llevó todo el libro de los decretos que había contraria a ti, y la llevó a la cruz y Calvario y la venció. Ahora, yo tengo que tomar una decisión en mi vida. ¿Y la decisión cuál es? Aceptar a Cristo como mi Salvador. Automáticamente, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, Cristo perdona todos mis pecados. Y me apunta en el libro de la vida, ¿verdad? Y todo ser, toda creación de Dios, tiene que llegar a estar apuntado en el libro de la vida. Si no está apuntado en el libro de la vida, ¿sí?, cuando tú mueras, que la primera muerte, hay dos muertes, dice la Biblia, la muerte carnal y la muerte espiritual, la muerte de tu alma, ¿verdad? Cuando tú mueras, el gran tema es dónde va a ir tu alma. Por eso en vida tú tienes que decidir a Cristo como tu Salvador para ser salvo. Porque tú mueres en esta tierra, ¿verdad?, que esa es la primera muerte, y luego tu alma que nunca muere, se va a presentar delante del juicio de Dios en el fin de los días. ¿Sí?
porque tú vas a seguir viviendo, pero va a seguir el juicio final. Y el juicio final, lo que tiene que estar estampado en tu vida, ¿sí?, es Jesús en tu corazón. Pero como no lo recibiste en vida, ¿verdad?, en la primera muerte no recibiste a Jesús, antes de llegar a la primera muerte no recibiste a Jesús, prácticamente estás condenado por haber rechazado a Jesús. Por eso hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de que tú tienes que decidir dónde quieres pasar la eternidad de tu alma. El cuerpo se entierra o va a los tubulares, pero tu alma, ¿dónde va a ir tu alma? Entonces tú eres joven, tú eres anciano, la edad que tú tengas, no importa. La muerte puede llegar en cualquier momento, en un niño puede llegar. Pero tienen que irse de este mundo con Cristo en su corazón, obedeciendo los mandamientos de Dios para que sea salvo. Y ese es el plan de redención de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces tú tienes que entender, tienes que comprender el amor de Dios por tu vida, por la creación, por lo que Él te formó con sus manos. Y después se despoja de su gloria para venir a salvarte. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son uno, dice la palabra de Dios. Como tú estás formado, alma, cuerpo y espíritu. Y Dios te hizo imagen y semejanza de Él. Entonces, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú tienes que levantar la cabeza y decirle: Señor, te acepto como mi único Salvador. Tienes que entender eso, amigo, amiga, pariente, vecino que me estás escuchando. ¿Sí? Tienes que entender eso. Tu vida está en juego. Tú nunca vas a saber, como hemos visto todos estos últimos días, esta última semana, ¿verdad?, la cantidad de muertos que hay en las carreteras, accidentes, ¿verdad? ¿Con quién partió? ¿Quién vino a buscar? ¿Quién vino a buscar a esas almas cuando salieron del cuerpo? Muerte significa separación, el alma, el cuerpo. ¿Quién los vino a buscar? Si murieron en Cristo, vienen los ángeles de Dios. Pero si no murieron en Cristo, vinieron los ángeles de Satanás, los ángeles, los demonios, a buscar esa vida, ¿verdad? Entonces, tú tienes que decidir entre la vida y la muerte. Y Dios hoy te está dando la oportunidad de escoger la vida, ¿sí? Tú tienes libre albedrío, nadie te obliga. Pero si tú quieres ser salvo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Y tú tienes que entender eso, tú tienes que comprender eso, que aquí no hay otro enviado por Dios o otra enviada por Dios para salvarte. Al único que envió fue a Jesucristo, ¿sí? Entonces, tienes que entender que los días son malos, tienes que entender que todo viene en caos, que el mundo viene en caos, desesperante, en todo sentido, climático, la maldad de los hombres, todo lo que estamos viendo, guerra, rumores de guerra, todo lo que estamos viendo, hambruna en el mundo, y son señales para que tú digas: Señor, te acepto como mi Salvador. Porque todo lo que está pasando, todo, está escrito en el libro del Señor. Por eso yo te invito en esta mañana a que hagas una oración conmigo. Y digas conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco, Señor, que he pecado, que he fallado, he caminado de espalda a ti. Pero hoy he escuchado tu palabra, Señor, y la palabra llegó a mi corazón. Por eso me arrepiento de todos mis pecados. Señor, entra en mi corazón y sálvame. Y haz de mí ese hombre, sí, esa mujer, conforme a tu voluntad, Señor. Señor, apúntame en el libro de la vida. Y sé que desde este momento el libro de acta que había contra mí fue clavado en la cruz de Calvario. Señor, gracias por esta salvación. Ahora, Señor, enséñame a buscarte. Señor, envía tu Santo Espíritu para que yo te busque a través de la Escritura, a través, Señor, de la oración. Enséñame a orar. Enséñame a leer la palabra de ti, Señor, la Biblia, en el nombre de Jesús. Si has hecho tu oración, has pasado de muerte a vida, porque es por fe. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasaste en este momento de creación a hijo. Mira qué cosa más hermosa. Un padre que nunca te abandona. Un padre que siempre va a estar a tu lado, que siempre va a estar buscando la bendición para ti. Amén. Dice que somos bendecidos en lugares celestiales. Que Dios te bendiga y la paz de Dios contigo.